Ahora sí, reanudamos la audiencia después de este receso. Tiene la palabra nuevamente el Ministerio Público. Gracias, magistrado. Previo al receso, habíamos desarrollado algunas ideas en torno a la voz en este juicio, la prueba rendida, por lo tanto, de lo que denominábamos, ¿no es cierto?, la voz del inversionista promedio, que personificamos en el testigo señor Carlos Wolf. Y el punto en el cual queremos poner acento ahora dice relación con la voz, parte de lo cual ya hemos anticipado, de los inversionistas institucionales, de aquellas personas que también en tiempo real, también en los años 2011, 2012 y 2013, observaron el derrotero de estas operaciones y arrojaron algunas conclusiones en torno a ello. Y queremos poner el acento en algo que el tribunal probablemente ya habrá advertido, y es que estas observaciones, estas red flags, estas alertas que le llamaron la atención a Carlos Wolf, son las mismas, su señoría, que en definitiva le llaman la atención también a los inversionistas institucionales. Y esa convergencia, en alguna medida, yo creo que da cuenta de cómo todos estos observadores, desde sus distintas veredas, observan entonces el mismo fenómeno y podemos concluir que ese fenómeno ha sido acreditado a nivel de lo que nos ocupa en este juicio. Y lo que resulta ser interesante a propósito de las declaraciones de Cristian Rodríguez, José Miguel Valdés, Alejandro Besanilla y María Fernanda Rodríguez primero, es que todos ellos nos dan cuenta de que, a diferencia de lo que acontece con Carlos Wolf, que es un inversionista particular, alguien que con sus propios medios, ¿no es cierto?, accede a la información que se encuentra disponible, en este caso, por exigencia normativa, por tener que dar cuenta de los resultados y de los efectos que tienen las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones a diario a la superintendencia de pensiones, como nos decía el superintendente señor Macías, cuentan las administradoras de fondos de pensiones con un comité de inversiones. Y escuchamos entonces al testigo don Cristian Rodríguez cómo nos hablaba de cómo se conforma este comité de inversiones. Y este comité de inversiones tiene una característica, y es un comité de inversiones de carácter autónomo, donde reglamentariamente se exige ciertas competencias laborales o profesionales de quienes componen este comité de inversiones. Y lo cierto es que a estos analistas es a quienes también les llama la atención. Y lo que les llama la atención son exactamente los mismos patrones observados por Carlos Wolf, que hay decisiones de vender unas acciones y al poco tiempo de volver a comprarlas, que se vende barato y se compra caro, que quienes intervienen son las mismas personas que pertenecen al mismo grupo económico, los montos de las transacciones, las series de las acciones. Señala el testigo señor Rodríguez que le llama la atención que en algunos de estos casos, donde son transacciones por grandes cantidades de acciones, se realizan con muy poca anticipación, lo que impide maximizar entonces las opciones y que participen más actores. La participación de más actores del mercado, la participación de más oferentes o demandantes optimiza la formación de un adecuado precio y de un mejor precio. ¿Y de qué nos hablan profusamente? Incorporándose además documentación, particularmente el documento 148 con su declaración. Nos hablan que en abril del 2013, cuando ya se había requerido insistentemente información y frente a la negativa de la administración, Aldo Motacamp, de entregar esa información, se dirigen al presidente de los directores. Y lo que le piden es que se convoque a esta junta, ¿no es cierto?, donde se entregue información sobre los fundamentos, sobre la razonabilidad económica, montos, condiciones y propósitos, de nuevo la razonabilidad económica, de diversas operaciones de compra y venta de acciones que la sociedad ha realizado, especialmente las realizadas con partes relacionadas. ¿Y qué es lo que reciben a cambio? Una citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas, donde el punto a tratar en la convocatoria no es la entrega de esa información, es sobre la viabilidad de entregar esa información, de tal suerte, como ya lo señalé, que tienen que recurrir de nuevo a la Superintendencia de Valores y Seguros para que fuerce a estas sociedades anónimas a darle cuenta a sus inversionistas, a darle cuenta a sus socios respecto del sentido y alcance de estas operaciones. Y en definitiva, este objetivo de la Junta se frustra. Tanto se frustra que en el acta de la Junta Extraordinaria correspondiente
se insertan las declaraciones de Moneda, las declaraciones de Hábitat, las declaraciones de otras administradoras de fondos de pensiones, en términos de dejar constancia que efectivamente la información con que se cuenta en ese momento es insuficiente, el ocultismo al cual hacíamos mención. Y como recordaba al referir previamente a la declaración del testigo señor Cristian Rodríguez, él habla sobre una reunión que sostuvieron, ¿no es cierto?, el señor Guzmán, y en antes hablábamos, ¿no es cierto?, a propósito de la ausencia de razonabilidad económica, de cuáles fueron las aprehensiones que el presidente de Hábitat le da al presidente de las sociedades, Julio Ponce Leró. Y lo que interesa apuntar en este caso, a propósito de las convergencias que se producen en la prueba rendida, es cuál fue la respuesta que recibe en esa reunión de parte de la administración. Curiosamente, la respuesta que reciben en esa reunión es la misma respuesta que entregó el acusado cuando declara, y es la misma versión que adopta la defensa. Que las operaciones se hicieron conforme a la normativa vigente, que estaban en regla, que cumplían con las normas respecto de cómo se realiza una operación en el mercado bursátil, que habían tenido asesoría directa a un estudio de abogados, Barros y Errázuriz, a quien no le alzan el secreto bancario para que declaren este juicio sobre aquellas materias, cosas de esa naturaleza. Mismas excusas, su señoría, que escuchamos, insisto, del acusado Motacamp, de la tesis de la defensa, del testigo Sebastián Oboa y del perito de la defensa, su señoría, el señor Novoa. Lo vamos a analizar más adelante, pero el señor Novoa sustenta la regularidad de las operaciones que analiza sobre la base de que existen facturas que se encuentran registradas y contabilizadas en los libros contables. Es decir, sin ir como demanda un análisis adecuado, y según lo dijo el testigo señor Carlos Pavés, más allá de aquello que proponen las formas. Los testigos de Hábitat, el testigo señor Besanilla, a propósito de este punto, de aquello que les llama la atención, señala que un presupuesto bastante sensato en torno al funcionamiento del mercado. Varios testigos dijeron que el mercado era perfecto, desestimamos esa afirmación, pero para al menos que funcione el mercado, nos dice el señor Besanilla, lo que tiene que haber es una contraposición de intereses. Esa es la expresión que utiliza el testigo. Y es una expresión, su señoría, que en esta etapa de análisis nos hace bastante sentido. ¿Y qué significa, dice Besanilla, que debe existir esta contraposición de intereses? Que el que compra debe tratar de comprar lo más barato posible y el que vende, tratar de vender lo más caro posible. Y aclara, nosotros como participantes del mercado, ellos como Hábitat, tienen una contraposición de interés en este tipo de operaciones. Comprar lo más barato y quieren vender lo más caro. Sin embargo, él dice, en estos casos que nosotros analizamos, en estos casos donde pedimos la intervención del regulador, en ese entonces la Superintendencia de Valores y Seguros, habían montos relevantes transados, tanto en número de acciones, tipo de serie de acciones, como montos financieros involucrados, se vendían a descuento, se compraban a premio. Esto no tenía una justificación financiera. María Fernanda Rodríguez nos dice que en su observación de actas, en su observación de estados financieros, de memorias, veían pasar montos que iban de ida y vuelta, que no le encontraba razonabilidad a estas transacciones. Y este análisis es complementado y es convergente en términos de las conclusiones, también por otro actor que lo analizó en tiempo histórico, en tiempo real. Moneda, a través de su analista Camila Rabat. Ella ingresa a Moneda en agosto del 2011 y nos cuenta, sentada en este tribunal, cómo le piden analizar esto. Y de manera análoga a lo declarado por el testigo Carlos Wolf, primero dice que le sorprende o le llama la atención que proponiéndose en las juntas extraordinarias de accionistas aumentos de capital, estos aumentos de capital no son suscritos. Y luego hay una recuperación de la participación, porque en las memorias sus señorías podrán observar que la participación de la sociedad cascada, que se ubica aguas arriba una de la otra, no varía sustantivamente en el tiempo. Recuperan esa participación comprando acciones a otras sociedades y a un precio mayor al precio de suscripción preferente. Eso, abiertamente, no tiene una razón de negocio.
La administración debe velar siempre por la ejecución de los deberes fiduciarios de la manera más leal posible con los intereses de esa empresa. Y por lo mismo, su señoría, no se puede servir a dos patrones. Por haber vendido a un precio menor al precio comprado, en las sucesivas operaciones, la pérdida de valor de oro blanco la estima en aproximadamente 42.884 millones Camila Rabat. Y a ello indica que hay que sumarle pérdidas por dividendos no percibidos. Señala que la información entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros, la información de las memorias y la información de las bolsas no calzaba. Lo mismo que María Fernanda Rodríguez. Acá, esta fluidez de la información a las distintas entidades que debían tenerla no era información coincidente. Y las compañías se negaban a entregarle la información de primera fuente. Observa que se vende a un precio, luego van a la bolsa y el precio que aparece en la bolsa es otro. Que hay operaciones que están informadas y que en la bolsa no aparecen. ¿Y qué nos dice respecto de estas discordancias? No solo nos dice Camila Rabat que son discordancias anormales, nos dice además que estas discordancias nunca las había visto y nunca las ha vuelto a ver. La extraordinaria ocurrencia de este tipo de casos refiere, por cierto, al tribunal la gravedad de las conductas desplegadas por el acusado. Tenemos luego otro segmento de observadores participantes que miran estas operaciones durante los años 2011, 2012 y 2013. Y es el ámbito de las autoridades del mundo de la regulación. Y ahí la Fiscalía produjo prueba en dos ámbitos regulatorios. Por una parte, la Superintendencia de Pensiones, los testigos Osvaldo Macías y Rodrigo Chávez, y por otro lado, el mundo de regulación de la Superintendencia de Valores, quien dicta la resolución sancionatoria, Carlos Pavés, Víctor Zapata del ACME y María de la Luz Chasterek. ¿Y qué señalan desde este mundo de la regulación? El testigo Osvaldo Macías señala cómo toma conocimiento de esto. Señala además cómo encarga a las propias reguladoras, a las administradoras de fondos de pensiones que le entreguen informes respecto de los perjuicios provocados. Y da cuenta además cómo la superintendencia analiza y observa la concurrencia de estos perjuicios hacia los fondos de pensiones. Perjuicios que, por cierto, afectan a todos los trabajadores dependientes e independientes. ¿Qué nos dice en ese sentido también la Superintendencia de Valores y Seguros? Que efectivamente se van corroborando los acertos de estos inversionistas que le hacen estas presentaciones. Se va corroborando que efectivamente existen estas compras y ventas que van de ida y vuelta. Y luego tenemos otros observadores que también en tiempo real y a los cuales ya nos referimos, los auditores externos. Y los auditores externos entonces vemos que coinciden en su análisis con Carlos Pavés, con Camila Rabat, con el testigo Wolf, con los testigos de Hábitat. Coinciden en verse alertados por el desorden en la cascada, por el desapego a la política de inversiones, por la existencia de operaciones entre partes sujetas a un control común, por la común mano en todas las operaciones de Aldo Motacamp, por el conflicto que emana tanto respecto de la información que se mantiene como de la lealtad a los deberes fiduciarios en la existencia de esta duplicidad, triplicidad, cuatruplicidad o quintuplicidad de roles. Porque se trata del mismo paquete de acciones que pasa de mano en mano, una y otra y otra y otra vez. Por el volumen de las operaciones y por su serie. Porque se produce esta desalineación de los objetivos declarados y por lo tanto se aparta de la información entregada al mercado conforme a la cual el mercado opera. Pero además, porque se produce una desalineación, y esto lo explica con claridad Camila Rabat y con los documentos que fueron producidos por parte de la Fiscalía, se produce también una desalineación en los resultados. Cuando nosotros tenemos sociedades de inversión, y esto lo explica la testigo señora Rabat, los resultados de las sociedades que controlan o administran la sociedad con chimenea o lo que hemos denominado en este juicio el activo subyacente, deben ir aparejados. En este caso en particular, la señora Rabat expone cómo, por ejemplo, para el año 2012, los resultados de SQM eran de alrededor de un 3%, los resultados de Pampa Calichera fueron de alrededor de un 30% y las pérdidas hacia arriba fueron de alrededor del 7%. En definitiva, aquello también son elementos de alerta.
Y son recogidos estos elementos y son analizados en la resolución administrativa 223 que establece una sanción en relación con distintos ejecutivos de estas sociedades. Aquí, su señoría, creemos que es necesario hacer una distinción. Lo que se quiere acreditar por parte del Ministerio Público, lo que el tribunal, entendemos, debe tener por acreditado a propósito de la información proporcionada por los testigos, funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión del Mercado Financiero, con la resolución 223, con las formulaciones de cargo que la preceden, con los oficios 10.200, 10.201, que suspenden la cotización de valores por allá por el mes de abril del año 2012. Resoluciones que, dicho sea de paso, el acusado Aldo Mota, pese que es la única vez que se han suspendido las cotizaciones de las empresas que gerenta, no recordaba cuál habría sido la razón por la cual se ordena esta suspensión de cotización. El sentido de la incorporación de todos estos antecedentes es para dar cuenta que existió efectivamente una investigación administrativa, pero todos los elementos de prueba fueron reproducidos nuevamente. Acá no estamos haciendo un trasfasige, un simple traspaso de aquellos antecedentes recopilados en la serie administrativa. Aquí hubo una investigación penal, se produjo prueba a través de testigos y se produjo prueba a través de documentos y peritos. Víctor Zapata, que cierra la etapa testimonial del Ministerio Público, además de dar cuenta de la rigurosidad de la investigación administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, la circunstancia de encontrarse presente en este mismo punto Carlos Pavés, por una parte al inicio de la investigación, formando parte y dirigiendo el área de cumplimiento de mercado, con un vacío temporal en el cual se va a trabajar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y por lo tanto no conoce del caso, y con una reincorporación al caso al momento de tener que analizar todo aquello que fue recopilado y determinar sanciones, habla ciertamente también de la independencia con la cual la Superintendencia de Valores y Seguros actuó en el presente caso. Pasaron 2 gobiernos entre medio. Y Víctor Zapata nos entrega además otros elementos interesantes. Nos habla, por ejemplo, de los nexos con los representantes de estas sociedades que se denominaron instrumentales para los efectos de la resolución 223. Los nexos del controlador con Roberto Guzmán Lyon, los nexos entre Alberto Leblanc y Roberto Guzmán Lyon. Refiere Víctor Zapata, en total sintonía con los inversionistas, lo que le llama la atención, esta desinversión que se hace en Pampa Calichera respecto del activo subyacente. Indica que tratan de encontrar una explicación financiera a esta materia y finalmente lo relacionan con un reparto de dividendos. Habla, como por ejemplo, se llega a tener una caja de aproximadamente $800 millones en Pampa Calichera, de los cuales 600 millones se destinan al pago de dividendos. Y parte importante de las utilidades que justifican el pago de dividendos están dadas precisamente por las operaciones cuestionadas. Objetivo cumplido, extraer riqueza de las cascadas a costa de las pérdidas aguas arriba. Y se cierra todo este análisis que se hace en tiempo real, en el 2011, en el 2012, en el 2013, todas las consultas, todas las peticiones de información que realizan los inversionistas, con una prueba pericial producida por parte del Ministerio Público, que creemos que hace una síntesis ex post, y es el peritaje del Centro de Estudios y Análisis Legislativo de la Universidad Católica del Paraíso, o CEAL. Primero, en donde Drago Radovich lo que hace es validar el peritaje por un doble orden de razones. Lo valida desde el punto de vista de la metodología y lo valida desde el punto de vista de las fuentes de información, descartando, por lo tanto, cualquier tipo de selectividad. Se analizaron todas las operaciones. Y a propósito de la metodología, y a propósito de esta mirada ex post que llega, su señoría, a las mismas conclusiones que tiene Wolf como el hombre promedio, que tienen los inversionistas institucionales, las mismas conclusiones que tienen los reguladores, arriba a las mismas conclusiones entonces el CEAL, Orlando de la Vega expone que trabaja el sesgo o llamado síndrome del cisne negro, haciendo un ejercicio, nos dice, de empatía
porque ex post él tiene que ponerse en el lugar de las personas que estaban tomando decisiones al momento en que estas decisiones se materializan. ¿Y qué concluye? Como pocas veces un perito experto en finanzas y gobierno corporativo permite, su señoría, sustentar el dolo. Concluye Orlando de la Vega que hay una sistematicidad consistente, hay un acto racional, reflexivo, pensado. Hay personas que se juntan a pensar para provocar un acto indebido. Hay un acto racional, deliberado. Hay un conocer y querer de la realización típica del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Y que este ejercicio racional, que no es incompatible con la ausencia de razonabilidad económica, sino que refiere a esta determinación o predeterminación racional, decidida, enfocada, impacta a algunos accionistas, los del grupo controlador, positivamente, y a otros, los minoritarios, de manera negativa. Constata Orlando de la Vega que en la estructura de accionistas existen accionistas minoritarios que, formando parte de la estructura de propiedad, por ejemplo, las AFP, se ven afectados, y explica en las jornadas en que declara cómo esto impacta en afectación a todos quienes cotizamos en los fondos de pensión. Desde la técnica, Orlando de la Vega, además, hace esta explicación sobre los conflictos por duplicidad de roles. ¿Y cómo hace esta comparación? Lo hace primero exponiendo que tiene un trabajo de investigación sobre gobiernos corporativos, explicando el origen de esta investigación y cuáles son sus conclusiones, y luego lo hace de una manera que es bastante aprehensible por los sentidos. Lo hace comparándolo con otra estructura de cascada. Y por lo tanto, todas y cada una de las conclusiones sobre la existencia de directores con doble, triple, cuádruple y quinto militancia no se da en la cascada comparada. Y se pregunta entonces el perito, cuando existe este conflicto por duplicidad, triplicidad o cuatriplicidad de roles, ¿en cuál interés actúa en concreto Aldo Mota? Y actúa entonces no en pos de aquellos intereses para los cuales estaba mandatado, sino que en pos del cumplimiento de los intereses delictivos. En este desarrollo que hemos hecho a propósito de los casos 1 al 6, creemos que no hay vacíos lógicos, no hay vacíos probatorios, no hay vacíos de carácter argumentativo, y atendido ello, respecto de estos 6 casos, se impone a juicio del Ministerio Público un veredicto condenatorio. Caso Actas. La Fiscalía propone un segundo grupo de casos que son delictivos. El caso Actas. Y respecto del caso Actas, el núcleo de la imputación es que dentro de las actas de sesiones de directorio que fueron entregadas por parte de Aldo Mota Camp a la Superintendencia de Valores y Seguros como copia fiel de sus originales, se encontraban 2 actas, una correspondiente a una sesión extraordinaria de directorio de Pampa Calichera y otra de Oro Blanco, supuestamente celebradas el mismo día, 29 de marzo del año 2002. Estamos hablando de la entrega al regulador en el contexto de un procedimiento de fiscalización para el cual está habilitado legalmente, de 2 documentos o 2 instrumentos falsos. Falsos en cuanto a su materialidad y falsos en cuanto a su contenido. Lo que sostiene la Fiscalía en este caso, su señoría, es que existen actas verdaderas, de sesiones verdaderas, fechadas y realizadas el 28 de marzo y actas falsas fechadas el 29 de marzo. Constatando esta realidad, ¿qué es lo que dice la defensa? Y este es el núcleo que va a tener que dilucidar, ¿no es cierto?, el tribunal, y que pretendemos poner alguna luz en torno a ello. La tesis de la defensa es que las verdaderas son las actas del día 29 de marzo y que las actas del 28 de marzo son borradores. Eso es lo que nos dijo el señor Mota, eso es lo que postularon los abogados defensores en su alegato de
Y aquí queremos invitar al tribunal, su señoría, a hacer en primer término una línea de tiempo. De acuerdo a los elementos de prueba que vamos a enumerar enseguida, es posible sostener que a lo menos en las siguientes fechas, 31 de marzo de 2011 y los días posteriores al 30 de junio del 2012, las actas del 28 de marzo de 2011, las actas que a juicio del Ministerio Público son verdaderas, estuvieron adheridas a los libros de actas con los que sus señorías cuentan porque fueron incorporados como prueba del Ministerio Público. Las actas del 28 de marzo estuvieron pegadas al libro. ¿En qué sustentamos esta afirmación? Primero, su señoría, documento número 377, literal J, del Ministerio Público. Dentro de los papeles de trabajo de Ernest & Young, cuando se le toma declaración a Juan Francisco Martínez Arenas, él refiere a la existencia de estos papeles de trabajo. Se le consulta también a otros testigos, pero refiere a la existencia de estos papeles de trabajo. Y estos papeles de trabajo posteriormente los incorporamos mediante su lectura. Cuando hacemos lectura del documento 377J, nos encontramos con que dentro de esta carpeta hay una carta de representación. Esta carta de representación es del cliente Norte Grande S.A. y indica que es una carta fechada el 31 de marzo de 2011. Es una carta que consta de 21 hojas, enumeradas desde la número 1 hasta la número 21. En la última hoja tiene la firma de el acusado, Aldo Motacán, y en todas las hojas tiene su mosca. Y la carta dice que hacen ciertas representaciones y dice que son ciertas, conforme a nuestro mejor saber y entender. El 31 de marzo del 2011, Aldo Mota firma esta carta de representación. Y si nos vamos a las distintas páginas que tiene esta carta, nos vamos a encontrar con el membrete de Norte Grande, página 6 de 21, señala que se ha puesto a disposición todas las actas de juntas de accionistas y que éstas constituyen la totalidad de los registros de todas las juntas de accionistas, reuniones de directorios, entre paréntesis, comités y grupos, mantenidas durante el periodo que comprende su auditoría entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2011. Y son las siguientes. Y para directorios de Pampa Calistera, lista directorios entre el 24 de marzo del 2010 y lista un último directorio 17 de marzo del 2011. Luego, para Oro Blanco, singulariza actas de juntas de accionistas, sesiones de comité directorio y luego, bajo la firma de Aldo Mota, sesiones de directorios, la última de las cuales, bajo la firma de Aldo Mota, se encuentra fechada el 28 de marzo de 2011 como un acta de sesión extraordinaria de directorio. Y luego se singularizan las de Norte Grande, donde, curiosamente, porque las sesiones se realizaban siempre los mismos días, también hay un acta extraordinaria del 28 de marzo de 2011. Digamos por buena esta carta de representación firmada poquitos días después de la realización de no solo las reuniones de directorio, las solicitudes de autorización, la operación 5, el remate del caso 6, de la parte culmine del caso 6, nos vamos a encontrar con que 3 días después, Aldo Mota dice que la sesión de directorio de Oro Blanco fue el 28 de marzo de 2011. 28 de marzo de 2011. Si damos por bueno y dijo la verdad, deberíamos entender que a esa fecha el acta estaba pegada en el libro. Si no lo damos por bueno, no podríamos sino concluir entonces que Aldo Mota le miente al auditor externo y que esta afirmación, como gerente general, representante de una sociedad anónima abierta que recibe, entre otros, inversiones de las administradoras de fondos de pensiones, a la auditora externa le dice que la información real, fidedigna, correcta que tiene esa fecha, y le miente. En mayo del 2012, como segundo elemento, las actas pegadas al libro eran aún las del 28 de marzo del 2011. ¿Por qué afirmamos esto? Sobre la base, su señoría, de la declaración del testigo Pablo Guerrero Valenzuela. Pablo Guerrero Valenzuela dice, entre otras múltiples afirmaciones, dice que cuando él se retira de los directorios,
teniendo él por costumbre de todos aquellos directorios en los que participa, de mantener un respaldo de las actas, cuando se retira de los directorios le pide a su secretaria que contacte a la secretaria de actas, Claudia Morales, para que le entregue las actas que se encontraban hasta esa fecha, en las fechas que él había participado. Y le hacen llegar los documentos. Los documentos le son exhibidos. Pablo Guerrero dice, esos son los que yo le entregué a la Fiscalía en su momento. Los imprimí y se los entregué. Y los pedí en mayo del 2012. ¿Y por qué se acuerda Pablo Guerrero que los pidió en mayo del 2012? Porque en esa fecha cesaba su participación en el último de los directorios donde todavía tenía participación en ese momento. Pero además, porque cuenta con un sistema que se denomina IMAT, que es un sistema de almacenamiento documental que utiliza su estudio Barros y Errázuriz. Y de ese sistema, él acompañó a la Fiscalía una impresión de pantalla de la fecha de creación de los documentos. Y la fecha de creación de los documentos, sus señorías lo pudieron observar porque es una prueba producida por la Fiscalía, es mayo del año 2012. Pero además, este sistema se extrajeron también la información por parte del perito señor Ponce. En mayo del 2012, no hay duda de la creación del documento, no hay duda que esa fue la fecha en que les he entregado este pendrive con las copias de las actas. El acta que se encontraba era la del 28 de marzo. Pero además, exhibimos, su señoría, con el testigo Alejandro Díaz y con el testigo señor Bustos, ambos de Price Waterhouse, el otro medio de prueba número 24, que sus señorías recuerdan, tuvimos que exhibirlo mediante otro medio de prueba también, que es el 141, que era un computador que tenía el software para poder utilizarlo. ¿Y qué es lo que se le exhibe? Luego de preguntarle a don Alejandro Díaz y al señor Bustos sobre la realización de las auditorías, sobre los sistemas de gestión documental que mantenía la auditoría Price, que recordemos es aquella que sucede a Ernst & Young en la auditoría externa de las sociedades Cascada, señala que en este sistema ingresan una actividad relevante de la auditoría, que era la actividad de revisión o lectura de actas. Y se le exhibe este sistema. Se le exhibe al señor Díaz este sistema. Y cuando se le exhibe, él va mostrando y le va contando al tribunal cuáles son los elementos que estaban dentro de este sistema. Y dice, mire, la lectura de actas se hacía siempre después del 30 de junio. Por eso marcamos el 30 de junio del 2012. Y cuando se van abriendo las pantallas, donde se ven las actas de directorio de todas las sociedades que componen el Grupo Norte, si estamos mirados desde arriba, Grupo Pampa mirado desde abajo, las actas a la cual le dan lectura, el acta de donde se consigna el resumen, donde se consignan los puntos 1, 2 y 3, no había punto 4, es el acta del día 28 de marzo del 2011. Cuando Aldo Mota le entrega la información a Ernst & Young, el acta que estaba pegada al libro es la del 28 de marzo. Cuando Pablo Guerrero pide las actas que le son entregadas y que sus señorías pudieron observar, y esto quedó corroborado con el perito señor Muñoz, son PDFs tomados desde un libro, porque se observa incluso la hoja siguiente en la misma copia que se obtiene escaneada del mismo, son las actas del 28 de marzo. Las actas que ve al año siguiente el nuevo auditor son las actas del 28 de marzo. Y estas actas, señoría, del 29, que se pretenden dar por buenas, vienen a aparecer, su señoría, solo al momento en que son presentadas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Y estas actas, su señoría, son falsas además por su contenido. Y ahí la prueba rendida en torno al contenido de las actas es la de Pablo Guerrero. Es él que como director nos dice que no recuerda haber participado en una junta del día 29, que la junta que recuerda es la del día 28, que no recuerda haber entregado alguna autorización telefónica para la ejecución, que no recuerda que nunca en una sesión de directorio se hubiera dado cuenta de la modalidad a través de la cual se compran las acciones. Porque aquí, su señoría, el acta falsa, el inserto que se realiza en el acta sobre que se va a realizar una compra de acciones a través de órdenes directas, que es lo que consigna el acta falsa,
contradice incluso lo afirmado por el propio imputado. Si el imputado dice que la determinación de la modalidad de negociación la hace el corredor, ¿cómo el gerente va a dar cuenta de cuál va a ser esa modalidad si es que no la sabe? ¿Puede dar cuenta? En este punto, además, su señoría, la declaración del señor Mota es particularmente acomodaticia. Porque recordemos, el acta falsa del 29 de marzo tiene que dar cuenta de un financiamiento y dos tipos de operaciones. Órdenes directas y un remate. ¿Estamos? Órdenes directas, la compra de las 5 millones de acciones, donde interviene el INSOR, caso 5, y el remate de las 163 millones de acciones, inscrito el 28. Y aquí entonces sale este tema, ¿no es cierto?, del acuerdo de palabra, la palabra empeñada, el acuerdo de caballeros y la importancia de la palabra empeñada en el mercado de capitales, ¿no es cierto? Entonces, el señor Mota viene y nos dice, mire, la verdad, yo el negocio lo cerré con Cristian Araya el día 28. La venta de las 5 millones de acciones al INSOR y la compra por parte de Oro Blanco. Lo cerré y la palabra empeñada yo eso no lo podía retirar. Por eso es que tuve que pedir la autorización telefónica ese día y por eso es que en el acta falsa voy a dejar constancia de que el día anterior pedí esa autorización telefónica. Pero para el remate hizo una cosa distinta. Para el remate ya no hay problema de palabra empeñada. Para el remate sí se puede retirar en cualquier momento. ¿Y por qué decimos que en esa parte, particularmente, la declaración de Mota como medio de defensa es acomodaticia? Porque si no, no le cuadran los tiempos. Porque si el remate tampoco podría haberlo retirado, y el remate está acreditado, fue inscrito el día 28, porque por reglamentación debía inscribirse con 24 horas antes de su ejecución, querría decir que lo inscribió y dispuso sin poder retractarse de 163 millones de acciones de la sociedad sin tener la autorización del directorio. Entonces, por eso es que a propósito de este punto, Mota dice, no, sí, está bien, el remate se iba a ejecutar el mismo día 29 y por eso las sesiones son fechadas el 29 y datadas en términos de hora a las 11, hasta las 11:40 y a las 12, para que alcance a hacer todo esto antes de que se empiece a ejecutar el remate. Pero ahí sí él podía retirarlo, hasta el minuto antes de que se hiciera el remate. Ahí no había problema entonces de palabra empeñada. Lo cierto, su señoría, y lo dijo el testigo Luciano Tierkovich, lo dijo Juan Carlos Spencer, en el mercado no hay palos arreglados. Y eso significa que hasta cualquier momento antes de la ejecución, las operaciones pueden desistirse. Tanto es así, que pese a que no habló mucho, pero algo habló, el testigo Corvo, lo que dice es que había un acuerdo, efectivamente, pero que si es que hubiera habido el atentado a las Torres Gemelas, ese es el ejemplo bastante dramático por lo demás que nos pone el testigo, si hubiera habido el atentado a las Torres Gemelas, la transacción no se habría ejecutado. Pablo Guerrero nos dice además que no solo que le llama la atención la incorporación de esta cláusula que no recuerda que se haya discutido sobre este punto, nos dice además que nunca, y sus señorías lo pueden comprobar con la lectura de actas que nosotros mismos hicimos, no hay otro ejercicio de configuración de actas, estas actas que supuestamente fueron mejorando en el tiempo, que de acuerdo al contraexamen del imputado Aldo Mota están plagadas de errores, pero fueron mejorando en el tiempo. No hay otra acta en donde se consigne la modalidad de operación. No hay otra acta en que se consigne la modalidad de operación. En general, lo vimos, se consignaba a la sesión siguiente cuál era el resultado en términos de activos existentes en la sociedad sobre las acciones o títulos que todavía se mantenían. No hay ninguna otra sesión de directorio donde se consigne la obtención de una autorización telefónica, pese a que hay otras nutridas operaciones o transacciones. Y ahí nosotros volvemos a la pregunta de la razonabilidad. Bueno, ¿cuál es la razón entonces para que en este caso se hayan fraguado, se hayan construido dos actas falsas? Y aquí su señoría
la explicación creemos que es una sola. Se trata de encubrir la participación y responsabilidad de la administración en un delito. Caso 5. Caso Linzo. Cometiendo otro delito. Falsificar las actas y entregar las actas falsas al regulador. Y esto también se afirma en la prueba rendida a su señoría. Víctor Zapata nos dice que se mencionan las actas, específicamente la de Pampa Calichera, de 29 de marzo del 2011, acta que tuvieron a la vista en el procedimiento de fiscalización, que les fue hecha llegar por la administración y por el imputado en el procedimiento de fiscalización, precisamente porque no estaba declarada una política que hiciera necesaria la autorización de parte de directores para la ejecución de operaciones sobre cierto monto. Y por eso se lo hacen ver en la resolución, en la formulación de cargos y en la resolución 223. ¿Y dónde aparecen entonces, además de la Superintendencia de Valores, lo que justifica la existencia del delito del artículo 59A? ¿Dónde vuelven a aparecer las actas falsas, su señoría? Prueba rendida en el juicio. Pietro Hernández. El testigo, señor Pietro Hernández, señala en su declaración que recibe, en contexto de la orden de investigar, documentos 15, documento 16 de la autoapertura, las actas falsas del 29. ¿Y de quién las recibe? De Julio Ponce Lerú, del controlador. Julio Ponce Lerú le entrega las actas a Pietro Hernández, al funcionario de la PDI que investigaba un caso penal. Se hacen llegar las actas falsas en contexto de esto lo autorizó el directorio, otros directores, es una operación legítima y con las mismas explicaciones, qué pasó por bolsa, que están las facturas, que se cumplieron con todos los requisitos que la normativa vigente forzaba para la realización de este tipo de transacciones. Y su señoría también las entrega al Aldo Motacá, al mismo funcionario. Y en el mismo contexto, que las operaciones sí se realizaron, que recibió autorización, etc. ¿Dónde vuelven a aparecer, su señoría, estas actas? Vuelven a aparecer en el otro medio de prueba número 21. Vuelven a aparecer argumentativamente, y como dimos lectura, como parte de los descargos formulados por el abogado de Julio Ponce Lerú, abogados del estudio La Barca y compañía, al cual pertenecía el testigo Sebastián Odó, testigo de la defensa. Y vuelve a aparecer argumentativamente como parte de la defensa del acusado Aldo Mota ante la instancia administrativa. En ese momento vuelven a aparecer, su señoría, las actas falsas. Y acá, su señoría, se nos trata de decir, bueno, en realidad, en algún momento pueden haber sido un borrador de actas. Y se preguntaba entonces a los testigos qué se entiende por un borrador de actas, etc. Pero lo que parece ser pacífico en la declaración de varios testigos es que acta borrador es aquella que se circulariza de manera previa y acta definitiva es la que está con las firmas de los directores y ciertamente es la que está pegada al libro. Estas actas del 28 de marzo, las actas verdaderas, estuvieron pegadas al libro. El testigo señor Muñoz nos habla justamente de que hay remoción de algo que estuvo pegado en los mismos folios. Refiere desde el punto de vista de la técnica, cuestión que no fue retrucado por ningún testigo ni perito, que hubo una hoja pegada a ese libro que fue removida. Su señoría, la defensa no produjo una sola prueba sobre el caso Actas. Y lo cierto, su señoría, que este mismo correo al que hacíamos referencia hace unas horas atrás, del acta de Potasios del 19 de octubre del año 2011, nos da cuenta de cómo circulaban las actas. Nos da cuenta también los correos electrónicos que también fueron periciados por el perito Ponce que proporcionó el testigo Pablo Guerrero Valenzuela.
Pero además, su señoría, esto de la creación de actas, esto de sacar actas desde el sombrero, cuando las actas deben ser el fiel reflejo de lo que ocurre en un directorio en sala legalmente constituida, se acreditó, su señoría, con lo que podemos denominar el acta de la sesión imaginaria, parafraseando al poeta Parra. Le exhibimos al imputado Aldo Mota en el contraexamen correos electrónicos, su señoría, del 14 de febrero del año 2012, donde en esos correos electrónicos Patricio Contesefica le decía, mira, acá hubo una sesión, le decía, tenemos un inversionista que requiere un certificado de sus acciones y necesitamos mandatar a alguien, porque está todo el mundo, febrero, fuera de Santiago, y por lo tanto necesitamos mandatar a alguien para que firme estos certificados de accionista. Y lo que hacen en esos correos, su señoría, es inventar una sesión de directorio. El señor Mota dice, no, si es que Patricio Contesefica me manda este borrador, es porque el directorio efectivamente se hizo. Yo seguramente estuve contactado por teléfono, porque este directorio, que era del 13 de febrero, efectivamente se hizo. Y yo doy fe que se hizo, porque de otra manera, ¿cómo van a inventar un borrador de un acta que no se hizo y por lo tanto tiene que estar pegado al libro? Y le pasamos el libro. Se lo exhibimos al tribunal. Y no había ninguna sesión ordinaria o extraordinaria de directorio del 13 de febrero. No había. Es una sesión, su señoría, imaginaria, que posiblemente estaba pegada a un libro imaginario, porque al libro real, su señoría, no está pegado. Y ahí es cuando, dando razón de sus dichos, en la parte final del contraexamen de la Fiscalía, el imputado dice, pero no, lo que pasa es que en febrero no se hacían reuniones ordinarias de directorio, solo se hacían reuniones extraordinarias, trata de explicar, y por lo tanto deben estar en otro libro. Y sus señorías lo recuerdan. Lo que hicimos fue abrir el libro y mencionar al menos 5 reuniones extraordinarias que estaban contenidas en él. Su señoría, la defensa rinde prueba, de la cual también nos queremos hacer cargo en esta etapa, aun cuando vamos a ahondar quizá un poco en la etapa de las réplicas. Pero la defensa rinde una prueba, su señoría, que en opinión del Ministerio Público es una prueba insuficiente para sustentar una tesis activa de defensa como la que planteó el propio imputado en su declaración como medio de defensa. Y esta prueba, si quisiéramos resumirla, se basa en la declaración del propio acusado, cuyos puntos más destacados quizá ya nos hemos hecho cargo. Se trata de la declaración de 2 testigos, de los cuales también nos hicimos cargo, que en rigor terminan siendo prueba de la Fiscalía, en términos de que lo que acreditan es la existencia de los hechos y más bien no controvierten la prueba del Ministerio Público. Me refiero al testigo señor Manuel Bulne y me refiero al testigo señor Ricardo Escobar. La declaración como testigo del coimputado Cristian Araya, que a juicio de la Fiscalía y en razón de aquello tampoco le hicimos ninguna pregunta, carece en general de cualquier consistencia interna y por lo tanto de verosimilitud. La declaración del testigo Sebastián Odó, interviniente, su señoría, en esta investigación, abogado defensor en esta investigación del coimputado Patricio Contesefica, una parte interesada, alguien que carece desde esa perspectiva de cualquier posibilidad de declarar con prescindencia de los intereses a los cuales se debe, que son los intereses, mejores intereses de su propio cliente. El testigo perito, Antonio Aldunate, 2 peritos, su señoría, el perito experto en marketing, señor Palacios, y el perito experto en observación de documentos, el señor Novoa. Hay 2 testigos, su señoría, que la verdad poco y nada aportaron a la tesis de la defensa, los testigos señores Cos, abogado también interviniente en la causa, y el señor Phillips, que conoce al señor Ponce desde sus inicios y que nos relató un interesante episodio con el subsecretario de Hacienda. Y esta prueba, su señoría, creemos que no logra persuadir ni desacreditar la prueba postulada por parte de la Fiscalía. Mencionar, su señoría, que gran parte de las afirmaciones vertidas por el acusado Aldo Mota Camp, muchas de las cuales ya nos hemos hecho cargo, insistimos, no logran ser corroboradas. En el caso particular de la operación Linsor, por ejemplo,
el acusado entrega una versión de los hechos, entrega una dinámica horaria o de sucesión de acontecimientos que no es corroborada por los otros actores de la misma escena. Dice, mire, yo llamo a Araya, le digo que quiero vender estas 5 millones de acciones, él me dice que va a buscar a alguien, yo corto, entre medio pido la autorización de los 3 directores, ¿cierto? Directores, el caso de Pablo Guerrero, que no recuerda haber recibido esa llamada ni haber dado esa autorización. Luego, Araya le devolvería el llamado, Araya le dice que sí, que tendría un comprador. Luego, el propio Araya le dice que también tendría una persona interesada en vender, que ahí él corta, reflexiona, dice que en realidad estaría interesado en comprar, llama a los directores de la otra sociedad por la cual iría a comprar y toma la decisión entonces de tomar las 2 puntas en la operación Linsor, sin ver ninguna similitud, ninguna relación, digamos, con una operación que había realizado en los mismos términos, 23-24 de diciembre del año 2010 y hasta enero del año 2011. El señor Mota no ve ninguna similitud, digamos. Entonces, como estas declaraciones de las teleseries, digamos, ni cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, bueno, en este caso también, cualquier similitud con la realidad reciente es mera coincidencia. Pero lo que pasa en este caso, que los otros actores de la escena, Canio Corvo y Cristian Araya, no refieren la misma secuencia. De partida, el imputado califica el fondo Linsor como un fondo flipper. Escuchamos al señor Tim Purcell sobre cuál era el tipo de negocios que ellos hacían. Y tan fondo flipper no era que precisamente la utilización del fondo Linsor y del nombre de Linsor en una operación de estas características por parte de Canio Corvo es lo que determina que termina en esta relación social, contractual o laboral que mantenía el fondo de inversión Linsor con Linsor Chile o con Canio Corvo y el señor Hurtado. Tampoco lo señala el señor Corvo. El señor Corvo dice, mira, a mí Araya me dice que estarían interesados en comprarlas de nuevo. Y ahí es donde yo voy, reviso Bloomberg, veo cuál es el valor de las acciones y digo, mira, a nosotros nos interesaría ganar tanto. Aquí, su señoría, claramente alguien miente. Y además, claramente alguien oculta las cosas como fueron. E insistimos, las prácticas de ocultación de información, en este caso, provienen, su señoría, de un solo lado. El señor Mota nos dice el mercado funciona perfecto. Y lo tuvimos que confrontar, su señoría, con un audio con una corredora de bolsa del Banco BCI. Y en ese audio escuchamos al propio imputado actuando en este mercado perfecto, actuando en este mercado que funciona perfecto, diciendo que tenía unas acciones, que las acciones estaban medias negociadas, que esta conversación no la habían tenido, que en realidad estas eran de Luis Saldías, que él te va a llamar, pero que solamente la transacción había que pasarla por bolsa. Lo mismo, su señoría. Lo mismo que el caso 1, que el caso 2, 3, 4, 5, 6. Pasar las operaciones por bolsa, ¿por qué? Porque como si fuera el río Jordán, su señoría, eso deja las operaciones libres de pecado. ¿Qué dice Luciano Yerkovich? La hemos sacado a colación. Las transacciones negociadas, los palos negociados no están permitidos. No están permitidos. ¿Y qué explicación nos entrega Aldo Mota? Bueno, que esto era un favor, que en realidad él no tenía las acciones medio negociadas, sino que era un favor para Luis Saldías y que nuevamente, como pasa con Potasio, estaba actuando como agente oficioso. Y luego, su señoría, a propósito de la perfección del mercado, el mercado funciona perfecto, y una de las evidencias que el mercado funciona perfecto, nos dice el imputado señor Mota, este oficial de caso de la defensa, ¿no es cierto? Nos dice, funciona tan perfecto que hubo interferencia. Entonces, aquí la Fiscalía no tiene caso porque en realidad el día 23 de diciembre las órdenes directas fueron interferidas. ¿Sí? Nos enteramos, presentamos documentación, la Fiscalía presentó documentos, en este caso de BTG Pactual, Excelfin, y dice, sí, fueron interferidas por Potash, por instrucciones de nuestro cliente Potash. Porque el mercado funciona perfecto y por lo tanto la gente interfiere cuando quiere. ¿Y con qué nos encontramos?
señoría, con un correo que fue leído y que incluso generó alguna controversia sobre la expresión absent, si mal no recuerdo. Y leemos este correo. ¿Y qué es lo que dice este correo? Luis Eugenio Ponce Lerú, Eugenio, el hermano del controlador, director en varias de las compañías donde el señor Mota era gerente, le dice, mira, hay alguien aquí abajo está muy enojado porque ustedes interfirieron, no lo vuelvan a hacer. La respuesta es sí, por supuesto, no lo volveremos a hacer. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? No lo vuelven a hacer. Y el 24, entonces, nos encontramos con que las operaciones de vuelta no son interferidas. ¿Este es el mercado que funciona perfecto, señoría? Cuando llamo al corredor y le digo que las acciones están medias negociadas y que tenemos que pasarlas por bolsa, o cuando le escribo a los competidores para decirles que alguien está muy enojado, casi al más puro estilo de l'omertà, alguien está muy enojado y cuida tu integridad y por lo tanto no intervengas en esta operación. Ese es el mercado que funciona perfecto, su señoría. No solo lo estoy afirmando, su señoría, la Fiscalía eso lo probó. ¿Qué prueba nos ofrece entonces la defensa para acreditar estas afirmaciones del coimputado señor Mota? Un experto, señoría, en marketing. Y esto nos sorprende positivamente. Nos sorprende positivamente, señoría, porque le preguntamos al perito señor Palacio cuántas veces aparecía la expresión marketing en su currículum. 70 veces. ¿Cuántas veces aparecía la expresión mercado de valores? Ninguna vez. Y esto, su señoría, yo creo que refrenda el hecho de que las afirmaciones del acusado Mota, renunciando a su derecho a guardar silencio, son solo titulares sin contenido, que requieren, por lo tanto, marketing para efectos de que el consumidor, para estos efectos, el tribunal y nosotros, creamos que efectivamente es el producto que va a permitir la eterna juventud. Señoría, las cosas se prueban con personas expertas en técnicas que permitan darle razón a las afirmaciones, no, su señoría, con un experto en marketing. Y el otro perito que nos propone la defensa es el perito señor Novoa, que sí, es un perito bastante, en ese sentido, más orientado a aquello que fue la materia propia de discusión en este juicio. Sin embargo, este perito concluye que las operaciones son lícitas porque hay facturas, porque están contabilizadas, porque hay traspasos de plata. De nuevo nos quedamos en la forma, en la cáscara. Y se le pregunta, ¿usted no incorporó en su análisis la razón de negocio? No la incorporé. El perito no estaba familiarizado con el concepto de racionalidad o razonabilidad económica, ni con otros conceptos, y que tampoco tuvo en consideración las motivaciones. Y luego nos trae al señor Cos, que nos dice, mire, yo soy defensor de Patricio Contese y acompañé al señor Domínguez el 2015 a prestar declaración a la Superintendencia de Valores y Seguros. Tampoco escuchamos al señor Domínguez, que también era parte de la prueba de la defensa. Y al testigo señor Phillips, el único director que trajo la defensa. En esta relación totalmente íntima entre todos los directores que conformaban todas estas sociedades cascadas, traen a un director, su señoría, Patricio Phillips. Y este es un director, su señoría, que estuvo dispuesto a hacerle el favor a su amigo Julio Ponce e ir a hablar con el subsecretario de Hacienda para obtener información sobre el proceso de fiscalización que estaba llevando adelante la Superintendencia de Valores y Seguros, para tratar de interceder, porque esto era todo un proceso espurio, donde en definitiva lo que había era la intención de perjudicar a las sociedades cascadas, posiblemente orquestado por el Fondo de Inversión Moneda, que en ese momento se convirtió entonces en el enemigo público número 1. ¿Y qué termina diciendo el señor Phillips? Termina diciendo y validando la prueba rendida por la Fiscalía en torno a la investigación administrativa. Porque ¿qué le dice su amigo Julio Dittborn, con quien se juntaban regularmente a comer? No te preocupes. Coloma, el superintendente de la época, que es sucedido, que es el que formula los cargos, que es sucedido por Pavés, que es el que sanciona o dicta la resolución sancionatoria. Dos gobiernos distintos, ejes distintos. Le dice que Coloma es una persona seria, que por lo tanto va a hacer seriamente su trabajo y que no se preocupe. Coincidimos con esa apreciación, su señoría.
Coloma y Pavés hicieron un trabajo serio y por eso es que son antecedentes que entre este otro cúmulo le van a permitir al tribunal condenar. Finalmente, tenemos un último eje, su señoría, del cual quisiéramos hacernos cargo, y es lo relativo, su señoría, a la discusión jurídica. Le consulto al tribunal porque nos queda todavía un rato de las 3 horas, pero si hoy día continuamos hasta la hora que termine con este punto o inicio 45 minutos mañana. A ver, los registros todavía no llegamos al tiempo de las 3 horas. Entendemos que vamos como en cerquita de las 2 horas 30. 30, sí. No queremos interrumpirla tampoco, es decir, si lo que le resta de tiempo quiere exponerlo ahora, la escuchamos y si no, a partir de mañana, no tenemos inconveniente. Perfecto, señores, yo de verdad lo dejo a criterio del tribunal, no creo que nosotros debemos tener para unos 30, 45 minutos máximo más, y si gustan podemos seguir a continuación. ¿Sí? Sí, claro, digamos, para nosotros es indistinto escucharlo hoy o mañana, digamos. Claro. Si alguien quiere decir algo. ¿Tú quieres mañana? Sí, en todo caso es el último eje argumentativo y es el eje vinculado a lo jurídico que lo dejamos para el final. Por lo tanto, por lo menos yo no pierdo hilación en la forma de plantearlo, digamos, pero lo dejo a criterio del tribunal. ¿Quiere decir algo? Sí, señoría, la verdad que cuando se definieron los tiempos, efectivamente el Ministerio Público hizo un símil entre 3 horas y una jornada. Y entendemos que
efectivamente, tal como lo ha dicho el tribunal, falta un poco para esas 3 horas y estamos en la jornada. Creemos que debe cumplirse esa jornada y, por tanto, si el Ministerio Público está en condición, tal como lo ha dicho la fiscal, de continuar los 30 o 40 minutos que le quedan, creemos que debería hacerlo ahora, también teniendo presente lo que señaló el tribunal al inicio de esta sesión en cuanto a hacer los alegatos reclusorios conforme a los tiempos solicitados y dispuestos. Bien, a ver, es indudable que después de 7 meses de juicio, la capacidad de atención se va un poco desgastando y de verdad para nosotros es muy importante, ustedes lo han notado, hemos tomado apuntes de cada declaración y en este acto también de cada uno de los aspectos tratados por el Ministerio Público. Vamos a hacer lo propio con todos los intervinientes. Y sí, resulta que hasta ahora, final del día, ya la atención no es la misma, así que eh, vamos a dejar hasta acá la jornada, vamos a volver el día de mañana, sin perjuicio de lo que habíamos acordado previamente. Ciertamente, si la Fiscalía se excede en 15 minutos, no vemos ningún inconveniente de incumplimiento con aquellas resoluciones previamente adoptadas. Tengan certeza todos los intervinientes de que van a tener el tiempo y la oportunidad suficiente de manera igualitaria para exponer sus conclusiones. Así que cualquier exceso en los tiempos no va a ser restado, por ejemplo, a la defensa si eso fuere su inquietud. De igual manera,
mañana, si le quedan 30 minutos o 45, como anticipó la fiscal A lo Chong, sumo 45. continuamos luego con el tiempo que había anticipado la querellante Hábitat, a fin de seguir cumpliendo de la mejor manera con la programación que habíamos anticipado. Bien. Sí, sin perjuicio de que habíamos hablado de jornadas de alegatos, para nosotros lo más relevante es el tiempo que se tome cada uno, más allá si es en un día o dos. Bien, con ello entonces ponemos término a la audiencia de hoy. Nos vemos mañana a las 9. Continuamos Gracias. con el Ministerio Público. Que estén bien.